El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, en el día de hoy tenemos con nosotros una de esas oportunidades que siempre la señalamos muy bien en nuestros programas, cuando viene alguna persona que, además de que tiene que decir cosas, puede ser un ejemplo también para todos nosotros. Esa es la persona que hoy vamos a tener el gusto de entrevistar. Se llama José Luis Domínguez Bolaño, es un hombre extraordinario, lo veréis en la intervención del programa, y él es doctor en medicina alopática y en medicina tradicional china. Él se ha llevado muchísimos años, se habla de unos 30 años en Asia, fundamentalmente en China. Domina perfectamente todas las técnicas de la medicina tradicional china y es un hombre, es un experto y es una persona humanamente muy aceptable, humanamente. Es un hombre que además liga toda la cuestión de la medicina tradicional china y su ilusión de curar a los demás con una cosa que se llama las artes marciales, que se llama el Kung Fu. Es una de las 4 personas que hay en el mundo que tienen solamente un título máximo sobre el Kung Fu. Y él está hoy aquí con nosotros y creo que puede decir cosas importantes de ese tipo de deporte y también de esa medicina tradicional china y de nuestra medicina también. Pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo, el doctor José Luis Domínguez Bolaño. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Yo estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Yo también, aunque tenga mucho trabajo y he venido ya sé que tienes trabajo, pero y que muy ahora bien, cuando termines aquí te tienes que ir a seguir trabajando. Todo eso lo muy sé. Bien. Pero para mí es una gran alegría que tú estés aquí, independientemente de todas las cosas, porque en un momento de mi vida yo tuve una idea, no es que yo tuve una idea, sino que me propusieron una idea muy importante, que era montar en Gelbe un hospital de medicina tradicional china. Correctísimo, recuerdo esos tiempos que fue a través de Rafael Cobo. Exactamente, y entonces vinieron delegaciones de China aquí, firmaron en el libro de honor de Gelbe, se hizo todo el proyecto, la calificación urbanística, los suelos, todo preparado, pero yo me tenía que ir porque mi horizonte me indicaba que tenía que trabajar en otro lugar que no era el ayuntamiento después de 20 años. Y entonces es interesante, y porque yo descubrí cosas muy importantes de la medicina tradicional china en aquellos tiempos, porque me preocupé muchísimo con Antonio Cobo y con muchos profesionales que había intentando que floreciera la medicina tradicional china. Bueno, antes de nada,
antes de entrar en el tema, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Pues estupendo. Les deseamos que tengan un buen programa, como es lógico, Lógico. porque aquí venimos todos a aprender. Muy bien, muy bien. Gracias. Y que tengamos un buen programa. Bueno, ¿tú cómo quieres que te llame? Te llamo de tú, te digo doctor, te digo maestro, como te dice mi hija, mi nieta y mi mujer, o cómo te llamo. Bueno, a mí lo que más me gusta en el mundo es que simplemente me llamen como yo soy, José Luis. Es lo más humilde, lo más sencillo y como realmente yo me siento a gusto, puesto que yo soy José Luis. Qué bien, qué bien. Siempre me ha gustado eso, es decir, que en cualquier parte... Hay cosas ahí que yo he leído de prensa y cosas de esas que he podido tener de ti, y tú deberías de irte a Asia muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, porque... ¿Y cuánto tiempo estuviste por ahí? Bueno, mira, yo nací en un pueblo de la provincia de Cádiz que se llama Medinasidonia, del cual me siento muy orgulloso. Ya has visto los papeles que soy hijo predilecto del pueblo, etcétera, etcétera. Tiene el nombre de una calle y todo. Bueno, estoy muy bien mirado. Y yo salgo de España en el año 58, 12 de julio de 1958. Y voy primero a Francia porque eran los campeonatos de judo, que por aquel entonces era el único arte marcial que existía en España, el judo. Entonces mi profesor, que era el jefe de falange de la OGE, Organización Juvenil Española, donde o aprendíamos ajedrez, o tocar la bandurria, o jugar ping-pong, o hacer judo. Efectivamente, entonces pues yo quedo campeón de España de infantiles y me becan para irme a Francia a los campeonatos de Europa. ¿Qué edad tenía entonces? Pues 7, 8 años. Y me ve una delegación japonesa, habla con mi maestro, habla con mis padres. Yo tengo 8 hermanos. Sabe que en aquel entonces pues la mayoría de la familia eran muy numerosas, precisamente pues porque era así. Entonces pues me becan para irme. ¿Muchas dificultades para mantener esa familia? Precisamente por eso mismo yo me marcho, porque al mismo tiempo que mi padre me quería ayudar, yo ayudaba a mis padres sin tener idea de lo que yo estaba haciendo, porque era muy pequeño para tener un conocimiento como tal, ¿no? Me voy a Okinawa, por donde en el siglo XVIII entran las artes marciales a Japón a través del Shorinji Kempo. Shorinji significa Shaolin y Kempo, templo, en japonés, y me nombran a un tutor para 6 meses que iba becado a Japón. ¿Qué ocurre? Que este profesor mío era oncólogo, era médico, pero al mismo tiempo este hombre tenía muy buena relación con su país, que era China. Y como era mi tutor, y dentro de los 6 meses le tocaba de ir a China, pues yo me iba con él porque él era mi tutor. Cuando llegamos allí, pues nos empezamos a quedar, no había relaciones diplomáticas de ningún tipo, no había nada, y entonces pues el mandar una carta te tardaban 2 años, porque venían por barco, claro, si llegaban o como fuese. Yo me quedé allí, me recibieron como a un hijo más, a pesar de que tuve muchas dificultades, puesto que mi habla era distinta, yo no tenía conocimiento en absoluto del idioma. Fue un poco duro, además me coge la revolución de Mao, que fue en el año 50, y allí era obligatorio de asistir a la escuela hasta los 14 años, y si tú tenías conocimientos y te llevabas bien con los estudios, pues te pagaban la universidad, que fue lo que hicieron conmigo. Entonces mi maestro de artes marciales, del Kung Fu, él era oncólogo, me facilitó el camino para la universidad, estudié medicina tradicional china durante 6 años de medicina general, y después hice 8 años de especialidad. Hice especialidad en acupuntura, en anestesia acupuntural, y soy de los poquitos médicos que hay en el mundo occidental que hacen anestesia acupuntural. Se me conoce porque en el año 78 yo ya pues hacía cosas en Estados Unidos, en Australia, donde estuve 4 años y medio trabajando en hospitales generales de allí, y la medicina tradicional china, pues para mí, aparte de ser uno de los factores más importantes en mi vida, puesto que la pongo a disposición de las personas que lo necesitan, sabemos que la medicina occidental es una maravilla, que tiene personas, tiene médicos y tienen
una serie de aparatologías impresionantes, unos buenos cirujanos, funciona todo muy bien. Pero la medicina tradicional china tiene muchos miles de años y, por ejemplo, en medicina occidental, pues como todo el mundo sabe, nuestro famoso Hipócrates, a través de los pulsos y de la farmacopea china, funda la medicina occidental. Nosotros, la medicina tradicional china, tiene colegios oficiales de médicos con todas sus parafernalias de hace 3000 años. Quiere decir que un cardiólogo allí en aquel entonces, un traumatólogo hace 3000 años, que ya diagnosticaba a través de un colegio oficial de médicos. En Occidente... Perdona, y eso en Occidente, por ejemplo, en España, es que hay una cosa que me cuesta trabajo de verdad, ¿no? Los chinos, para ponerte las agujas, tienen que conocer por dónde van los nervios, ¿no? O no sé lo que bueno, no son nervios, son meridianos. Pero es que la medicina occidental ha descubierto hace muy poco tiempo por dónde circula la sangre, por Dios. Bueno, vamos a ver, Ángel, yo soy un enamorado de la medicina occidental también, porque hay cosas súper efectivas y nuestros médicos de hoy día en Occidente hay cirujanos que son maravillosos y se hacen muchas operaciones, muchos trasplantes, muchas cosas que la medicina occidental ha avanzado mucho. Y en Andalucía, sobre todo en Córdoba, que es uno de los mejores hospitales que hay en el mundo en trasplante. Pero ¿qué duda cabe? Que cada medicina tiene lo suyo. Entonces, si esta medicina tradicional china tiene miles de años y 3000 con libros oficiales y colegios oficiales con todas las cosas pertinentes, lógicamente pues hay que escucharla, hay que mirarla y hay que tratarla. Entonces, pues nosotros, pues para las neuralgias de trigémino es una maravilla, para muchos problemas de índole de dolor neuropático. Medicina occidental, desgraciadamente, no tiene nada para el dolor neuropático, no puede curarlo. Entonces mandan opiáceos que lo que hacen es dormir a la persona y hacer un efecto momentáneo y no total. No queriendo decir con eso que no curan, porque ya digo que para mí medicina occidental es una maravilla. ¿Ese síntoma cuál es, José Luis? El neuropático son pues dolores fantasmas, dolores que se producen en el cuerpo con unas alteraciones del psiqui, de muchas cosas donde tú no eres dueño del dolor, el dolor te domina. Pongamos por ejemplo un señor que se le amputa pues por cualquier tipo de problema que haya tenido, una pierna, aparece la pierna. No es que aparezca la pierna, es que esa persona se mete en la cama y tiene el dolor y no existe. Para aquella persona que ha tenido un accidente, mira, yo tengo un gran amigo mío que es el jefe de paliativos de un hospital de aquí de Sevilla, que no podía trabajar porque tenía el dolor neuropático, tuvo un accidente con la moto y entonces pues este hombre yo le estuve tratando en mi consulta y hoy día sigue trabajando como jefe de paliativos de un hospital importante de Sevilla. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que medicina occidental tiene cosas maravillosas y la medicina tradicional china tiene una llave que es importante para un futuro. De hecho, sigo diciendo que yo me considero una persona muy humilde dentro del campo de la medicina tradicional china o de cualquier otra materia que conozca, porque tengo mucho que aprender. Llevo mucho tiempo tratando pacientes. Tú sabes que en tu propia familia hemos tenido casos donde han estado tratados por un caso y después lo he tratado yo con el mío y hemos visto los resultados, pero no es contigo, sino es con muchas personas. Eso no significa de que una medicina sea mejor que la otra. Lo único que hace falta es tener conocimiento y saber que nosotros tenemos una serie de meridianos que rodean el cuerpo donde van atendiendo los órganos. Los chinos son muy listos, muy inteligentes. Ellos crearon la acupuntura como medio de salvación para el dolor y sobre todo para este dolor neuropático. Y de hecho tenemos las neuralgias de trigémino, son enfermedades que le llaman la enfermedad del suicidio en Occidente, porque cuando una persona sufre de este problema, pues no puede dormir, no puede comer, tiene cialorrea en la boca, es decir, que se le sale la saliva entre los dientes porque es horroroso el dolor que esa persona percibe y no es dueña de sí.
Entonces, la medicina tradicional china a través de la acupuntura es una maravilla, porque esto funciona muy bien, pero no solo en las neuralgias de trigémino, sino en cualquier tipo de neuralgia. Quiere decir que los chinos, por ejemplo, empleaban, pues ellos siempre tenían conocimiento y decían que cómo era posible que una persona cuando estaba en el vientre de la madre pudiera vivir, respirar a través de un líquido amniótico opaco, que tú, pues, es imposible, te metes en agua durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y no puedes seguir respirando, y queda ahí tanto tiempo. Después vieron cómo comía, cómo se desarrollaba y cómo se formaba esa nueva vida, que al nacer moría. Entonces ellos fueron viendo lo que eran los campos energéticos, porque la acupuntura en Occidente tampoco funciona muy bien. Y no funciona muy bien porque hay un desconocimiento por parte de los profesionales muy grande. Yo he vivido y he estudiado en universidades importantes en China y también en España. He estado en León, es decir, que he estado en universidades estudiando y he visto pues el conocimiento que hay de esos meridianos o de esos órganos importantes, que nosotros en China lo dividimos en 6, aquí en Occidente son 5, pero además cogemos el vaso como un órgano importante, porque el vaso, gracias a él, nosotros hacemos plasma y tenemos sangre gracias al Yuan Shi. Los chinos dicen que uno cuando nace viene ya en sus riñones con la esencia de la vida, con la esencia vital del cuerpo, es decir, ahí viene toda la energía. Si tus padres te engendran en un momento determinado de la vida y están metidos en la droga, el niño nace con el mono. Si es con el alcohol, lo mismo, y vienen con una serie de cosas. Por eso siempre es bueno hacerle caso a los conocimientos ancestrales, porque ellos, a través de la práctica en la vida, han ido viendo cómo efectivamente estas cosas funcionaban. Entonces trataban mucho de lo que era la energía. Ellos le llaman al Yuan Shi. Yuan es esencia y Shi es energía. Entonces la acupuntura puesta para esos órganos funciona muy bien, puesto que son los que le van dando a la sangre el camino correcto de entrada y salida. Y además la energía fluye. Sí, que sí. Ah, pero... ¿Creí que me hacía...? No, sí, que vamos... Tenemos que cortar, pero concluye. Pero... Bueno, entonces quería decir con esto que los chinos han sido muy inteligentes, porque emplearon este Yuan Shi, porque cuando nosotros recibimos el bolo alimenticio, y se lo digo para las personas que no quieren comer por engordar, y no quieren tomar carne, no quieren tomar cosas, es una equivocación muy grande, porque el cuerpo es una máquina perfecta, que el Creador la hizo muy bien y muy sabiamente. El bazo es un órgano que es el que produce, recibe el bolo alimenticio, y de ahí sale la esencia que va al pulmón en plasma, y lo que no es bueno, que va al riñón y se expulsa a través de la orina y los excrementos, que es el bolo que queda después de haberse hecho las digestiones en el vaso. Por tanto, cuando se estirpa el vaso, imagínate qué daño tan grande, lo mismo que cuando se quitan las amígdalas, etcétera, etcétera. El cuerpo es una creación perfecta de un ser maravilloso, que le podemos llamar como sea, Dios, Buda, Alá, como quieras llamarle, ¿no? Porque el conocimiento de cada persona depende del lugar donde esté y de la familia que te lleve. Entonces, yo, gracias a este conocimiento de las energías, pues he podido ver cómo ellos practicaban y cómo hacían a través de estos meridianos, a través de los órganos San, que le llaman ellos, que son el bazo, el pulmón, el corazón, uno más que le meten el pericardio, que el pericardio es el músculo que mueve el corazón para que la sangre se mueva, el hígado, que es el que drena la sangre durante la noche, y el riñón, que es fundamental, porque sin él pues no hay enfriamiento, porque la mayoría de las enfermedades, como no vaya a la base principal, no va a encontrar la solución. Eso significa... Es que tenemos que cortar. Tenemos que cortar, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y estamos con nuestro querido amigo, el doctor José Luis Domínguez Bolaño.
disculpa que te haya cortado, porque es que era emocionante, importantísimo todo cuanto estabas diciendo, pero nosotros tenemos que hacer unos pequeños paréntesis en el programa, porque las emisoras de radio necesitan poner sus recomendaciones, las que sean. Pero nosotros iniciamos otra vez nuestro trabajo y tú puedes continuar por donde ibas, si te acuerdas. Vale, sí, me acuerdo perfectamente. Quisiera dejar también de manifiesto que los chinos son muy listos y muy inteligentes, no son rollitos de primavera. Tenemos que saber que los chinos, gracias a ellos tenemos escritura, gracias a ellos tenemos matemáticas, gracias a ellos tenemos medicina, gracias a ellos tenemos fuego, la dinamita, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante una nación, un pueblo que es más grande de lo que todo el mundo se puede imaginar. Hay que darle al César lo que es del César. En Occidente tenemos una historia maravillosa, porque si nos vamos a Gades, imagínate, la ciudad más antigua de Europa, ¿no? Pero tratando de ver los conocimientos que los chinos han aportado a la medicina, no solo en Occidente, sino en cualquier parte del mundo, ya te digo que ellos, fíjate qué hacían. Ellos decían que el hígado se transmitía a través del cuerpo por los olores y sobre todo porque tenían unos sabores que eran característicos del hígado, una emoción característica del hígado. Por ejemplo, imagínate que tú vas en el coche y te encuentras una persona que va a atravesar una calle y te dice una serie de improperios. Ese hombre tiene un gran problema, el problema es la ira, y la ira le pertenece al hígado. Y el hígado se expresa en toda persona en la vista, significando eso, que la mayoría de aquellos que llevamos lentes es porque el hígado no ha funcionado bien, no que tenga enfermedad, pero que hay una base fundamental que puede estar, pues no sé, en un hígado graso, en los triglicéridos que estén altos, en los peces, es decir, muchas cosas. Los tendones y del cuerpo dependen del hígado, y las uñas, y el médico chino, el licenciado en medicina tradicional china, que tiene experiencia, automáticamente puedes ver de dónde viene la enfermedad. Por ejemplo, una pitiriasis, una psoriasis, una acné, una seborrea, cualquier tipo de eso es por culpa del pulmón, porque el pulmón es el que se expresa a través de la piel. El riñón se expresa a través de los huesos, es decir, que toda persona que tenga pues lumbalgia, ciatalgia, cualquier tipo de problema de hueso, efectivamente el riñón, donde tenemos susurrapa que está en los dientes, ¿no? Y el riñón, además de expresarse por los huesos, se expresa a través del oído. Las personas que tienen acúfeno, tinnitus, lo mismo que el hígado se expresa a través de la vista, a través del oído se expresa el riñón. Y el pulmón se expresa a través de la piel, pero hay un órgano fundamental, que es la nariz, los conductos nasales cuando empieza a moquear. El corazón se expresa en la boca, sobre todo en la punta de la lengua. La punta de la lengua se pone de color rojo y efectivamente ves que esa persona tiene una pequeña enfermedad primaria, que es el insomnio, y se nota en la punta de la lengua. Después el vaso se ve en que los labios están blancos. El mismo corazón se expresa, pues, lo mismo que con las emociones, con las cuestiones climáticas. Ellos tienen una base fundamental y un conocimiento que dicen que tanto las emociones como los cambios climáticos son productos que te dan una enfermedad del tirón, y una enfermedad superficial, porque puede ser media o puede ser profunda. Tú te pones, por ejemplo, en Tarifa o en cualquier parte donde está el estrecho y hay un levante, y allí la mayoría de las personas tienen dolor de cabeza, y eso es porque el viento está atacando al hígado y el riñón no le está enfriando. Son procesos o conocimientos que nosotros tenemos dentro de la medicina que podemos ver incluso hasta por el olor, por la forma de vestir de la persona, por la forma de andar, podemos detectar automáticamente, porque no tenemos aparatología. El aparato consiste en el conocimiento, en la sabiduría del médico de tratar y de hablar. Hay una asignatura en todas las medicinas del mundo que se llama psicología, y un médico, si no tiene eso en condiciones y no tiene aparato, poco puede hacer. Y esos órganos tienen sus colores preferidos. Todos tienen sus colores, de hecho de ahí se habla del aura, que a su vez, el aura que tiene que ver mucho con el chi, con lo que es la energía, con lo que es el neuma. Este chi puede ser de muchos tipos, está el yuan chi, el yin chi, el wei chi, es decir, las energías
Cuando viene en el riñón viene a través del yuan xin, que es la esencia de la vida, pero después se toma a través de la nutrición. Una persona bien nutrida tiene energía, la persona que no se nutre bien está endeble, habla flojo, habla bajo, porque no hay energía. Y la energía consiste en una buena nutrición, en un buen mantenimiento a través de ejercicios donde tú compagines, como siempre se ha dicho en Occidente, pero no se ha llevado en práctica, lo que es físico y lo que es mental, que los dos tienen que ir. Es lo mismo que el yin y el yang en medicina tradicional china. Ellos comienzan con estos fundamentos principales de medicina, viendo que el yin le corresponde a todo, a lo interno, a lo profundo, a la mujer, a lo débil, al agua, y el yang corresponde pues a lo musculoso, al aire, a las cosas fuertes. Y no se equivocan, y decían que si entre lo fuerte, que es el yin, el yang, y lo débil, que es el yin, si no hay un equilibrio, hay una enfermedad. Y entonces tienen que equilibrar. Si hay un exceso de yin, hay una insuficiencia de yang. Quiere decir que existe una enfermedad que tienen que curar. Y entonces con esos principios tan básicos que daban conocimiento al pueblo, no a personas capacitadas porque tenían dinero sus padres en aquel momento, le daban estudios y hacían estudios de cualquier cosa sin conocimiento, porque cuando terminamos cualquier carrera no tenemos ni idea. Y la idea viene con la práctica, y cuando te das cuenta que haces práctica, te das cuenta que no somos absolutamente nada, que vivimos aquí de paso sin saber qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy difícil, la verdad no existe como tal. Existe el individuo que es capaz de poder entender que hay personas que verdaderamente necesitan de nuestra ayuda, porque el que viene a vernos a nosotros viene siempre por un problema. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de ponernos a la altura de ese hombre, creyendo que el que está en la camilla o el que tú estás haciendo una anamnesis eres tú. Y lo que tú no quieras para ti, no lo quieres para nadie, comenzando por ahí. Saber que no existe el tiempo, saber que no existe el dinero y saber que hay algo fundamental en la vida, que es, hay que ser, para hacer este tipo de medicina, una persona sencilla, una persona humilde, una persona con ganas de ayudar al ser humano, con ganas de hacer cosas importantes. Yo recuerdo, de hecho, cuando me voy de vacaciones a muchas partes de Asia, pues yo me voy con mi familia y nos vamos, por ejemplo, a Tailandia, nos vamos a Vietnam, nos vamos a muchos sitios de esos y ayudamos con escuelas, ayudamos haciendo letrinas, duchas, enseñamos en las escuelas, ayudamos con medicamentos que llevamos, compramos, a lo mejor por 10 euros, 20 euros, compro una tienda entera allí, porque es muy barato. Es decir, esto consiste en eso, la medicina tradicional china es una medicina del pueblo para el pueblo, de gente que realmente han necesitado y que a través de esos conocimientos básicos, como es el yin y el yang, como son los 5 órganos, como son los movimientos de esto, como es la sangre, como son los órganos zan, como son los órganos fu, es decir, las vísceras, es decir, es algo que realmente a mí me tiene fascinado, pero no de ahora, de toda la vida de Dios. Yo tengo mi consulta que llevo ya 30 y tantos años en ella y creo que hasta hoy me ha ido bien, pero me ha ido bien porque he tratado las cosas con cariño. Pues escuchándote, José Luis, bueno, nosotros también hemos traído muchas veces personas que han hablado de cosas parecidas y tal, ¿no? Pero tal vez en esa profundidad nunca, ¿no? Ángel, perdona, no he hablado con profundidad, estoy hablando para que me podáis entender. Sí, pero está hablando de cosas muy sabias, No mío. Que esa sabiduría que tú dices que hay que ponerla a disposición del pueblo, sí, que es una medicina del pueblo para el pueblo, es que eso es un salto en la evolución del ser humano, ¿eh? Ese Hombre, concepto, El concepto ese está en que si yo tengo una farmacopea en la cual vale un dinero, y yo te puedo enseñar que esa farmacopea la puede coger de la naturaleza como realmente es, claro, puesto que viene de la naturaleza. Eso es lo que yo te iba, mira, Ángel, eso es lo que yo te iba a preguntar. Mira, pues yo me adelanto un poco. No te adelantes, porque la pregunta eso se ha vertido aquí en estos programas y es interesante que lo valoremos. Y es que hay estadísticas en los Estados Unidos
que la tercera parte de la muerte de las personas es por el tema del medicamento. Bueno, Ángel, yo no estoy tan preparado como para llegar a esa conclusión. Lo que sí te puedo decir es que te puedo decir de qué vienen los medicamentos, cualquiera que me digas, porque hice farmacia. Y entonces tengo conocimiento de la farmacopea. Y te digo esto porque, por ejemplo, un protector Ya has gástrico... visto que tienes un título de farmacia. Eso. Bueno, vamos a ver, te digo, un protector gástrico, ponle omeprazol. Hay conocimientos para saber que la mayoría o que casi todos los protectores gástricos están hechos de cosas naturales, por ejemplo de la Glycericia auralensis, para decírtelo más en castellano, del regaliz. Sí. El regaliz para todas las personas que padezcan de estómago, que tengan problemas, gastritis y cosas de esas, pues mira, le viene de maravilla. ¿Por qué? Porque no tiene que estar tomando nada que le cuesta un dinero, y el Verasur o el regaliz que se compra te cuesta 10 céntimos, 1 céntimo, no sé cuánto en la tienda. La mayoría de las cosas vienen hechas de formas naturales, es decir, los chinos tienen, Hipócrates fundó la medicina en muchas plantas nuestras. Tú te coges, por ejemplo, el ginseng, y todo el mundo habla del ginseng. Yo he tomado ginseng, mire usted no ha tomado ginseng. En primer lugar, porque hay 200 clases de ginseng. Y el ginseng auténtico te puede costar un trozo 5, 3, 4.000 euros. El bueno, el auténtico. Porque en Estados Unidos hay de ginseng todo lo que hay. Aquí lo venden por todas las tiendas. Y esos son sucedáneos. Eso es, ¿cómo te diría? Como tomar el vino de Teta Brick y no tomarte, por ejemplo, un vino embotellado que te cuesta 150 la botella o 600. Claro. Es más o menos lo mismo, es un conocimiento. Por eso, siempre es bueno, la medicina tradicional china es curiosísimo. Tú te vas a un hospital y tenemos un cartel allí muy grande donde están las fotos de todos nosotros. Y te pone doctor en tal, doctor en cual. Y tú escoges el médico que quieres. Y cuando sales de allí, te vas arriba, donde está la farmacia. Y la farmacia hay de plantas, no te puedes imaginar. Y aquello es más antiguo que... Y sales con un papelón de hierba y ahí lleva el medicamento que no te ha costado nada y que eso no vale nada. Qué maravilla. Entonces, qué maravilla. Ese es el tema en Occidente, que tú no puedes ir con el papelón porque el papelón se lo llevas de la farmacia, porque se lo obligan también y porque después muchos de nosotros pues nos metemos en cosas que... Bueno, ya es que Luis, tenemos que hacer un pequeño paréntesis otra vez, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor José Luis Domínguez Bolaño y estamos echando una buena tarde, aunque parezca que no, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto, estando a tu lado, con tus conocimientos que parece te das y ya sabes lo tuyo, además no hace falta que me lo digas, ya se nota Ángel. José Luis, es que yo creo que este programa vas a tener que venir más veces a hacer programa. A ver cómo saco el tiempo. Bueno, pues búscatelo porque todos los que están escuchando y viendo la televisión en este momento son también tus amigos. Pues son, hombre, no, en momentos dados, hombre, con todo mi respeto, pero que sepa que estoy muy cogido. Tendrás que hacer un esfuerzo. Como lo hacemos todos. Aquí hacemos algo. Bueno, vale, venga, lo intentaremos. Para todo esto. Vale. Bueno, pues vienen las preguntas. Primero, Servando. Bueno, yo quería saber una cosa, porque dentro de lo que era la sinopsis que nos presentó Ángel, se hablaba del Kung Fu y se hablaba de la relación que tenía este arte marcial con la medicina tradicional china. A ver si tú nos puedes explicar cómo se conjugan esas dos vertientes. Mira, esas vertientes vienen del sur de China, de la provincia de Hunan, donde estaban los monasterios del Shaolin. En los monasterios del Shaolin, la mayoría de estos monjes eran personas muy preparadas, habían hecho medicina y tenían conocimientos ancestrales de los órganos, de los 5 órganos. Los 5 órganos, os decía anteriormente cuando hablaba, como principal era el corazón, el pulmón, el vaso, el hígado y el riñón. Y a cada uno de ellos le pertenece un animal. Mira si son inteligentes. ¿Qué significa eso? Significa que a la tierra, al que es bazo y estómago, le corresponde un animal.
y el animal que le corresponde es el tigre, por la fuerza y porque es el que crea, el que hace. Después tenemos norte, sur, este y oeste, y hay un animal en cada uno de ellos. Entonces, del corazón sacaron el dragón, que por eso siempre echa fuego, y es el corazón, que es la sangre, el color rojo. Y gracias a esos animales iban viendo los movimientos que habían y le hacían, para que el corazón funcionase bien, una serie de ejercicios como eran el tai chi. ¿Qué es lo que hacían? Que a través de la respiración de los órganos internos, sobre todo del corazón, lo relajaban haciendo este tipo de respiración a través del tan tien, a través del mar del cinabrio, que consta pues de una serie de puntos, son las 7 llaves o las 7 puertas del cuerpo, donde empieza en el perineo y va subiendo a través del mismen, que es la puerta de la vida, sigue hasta arriba por el pahui, va al tercer ojo, que es el Intan, se va al Tantien, vuelve al Son Shi y vuelve a comunicar con el Shihai, con el mar de la energía. Entonces, por ejemplo, este animal se movía haciendo una serie de movimientos que se cogen a través de esa respiración utilizando estos puntos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El corazón, al estar rojo, hay otro animal que es el leopardo, que es el hígado, y el hígado lo que hace es calentar al fuego, y si calienta el fuego lo que hace es hacer más daño. Entonces ellos cogieron y le denominaron a estos 5 órganos y a los 5 animales el Bu Shin, que son principios fundamentales de la medicina tradicional china, como os hablaba antes, de los colores, de los cambios climáticos, de los olores, de los sabores, de las formaciones de las enfermedades, cómo se expresaban a través de la piel, y estos animales pues se iban moviendo, iban haciendo sus movimientos. El hígado, sabemos perfectamente que está ligado es madera, y la madera pertenece a la primavera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se hace tai chi suelen hacerlo a las 4 o las 5 de la mañana, donde se pone muy cerquita de donde la energía fluye durante la noche y se estampa durante el día, y se hacen los ejercicios para sacar esa energía. Por eso cuando llovía, cuando había relámpago y demás, el que se metía bajo un árbol atraía esa energía, que era la madera, que era el hígado, y el hígado lo que hace es atraer la mayoría de las enfermedades de los demás órganos, y por eso sabía cómo defenderse, porque decía que la madre atacaba al hijo. En este caso el hijo es el hígado y la madre es el corazón. Es decir, es algo tan bonito y tan importante que no creo que en las artes marciales existan estos conocimientos, no ya solo de los 5 elementos, sino también de lo que es pues todo tipo de energía energética. Por ejemplo, lo que es el Zong Shi, que es una energía pectoral que se alcanza a través de una buena respiración del Tan Tien, que es del cielo, y de la parte pectoral, donde unido a estos dos hacen que a través de las puertas el cuerpo vaya funcionando y tenga una buena respiración. Esa respiración aquí muchos le llaman tántrica, pero están equivocados, porque es respiración a través del bajo abdomen, después va el diafragma y por último los pulmones. Entonces, si yo tengo que respirar y hacer, es la respiración del falso atleta, significando que el Zong Shi es la única energía pectoral que hace que el cuerpo, si se respira de esa forma, tenga más longevidad, que la persona sepa comer mejor y que la persona sepa mantener su cuerpo mucho mejor de lo que está. Y eso se traduce a medicina tradicional china y a Kung Fu. Jesús. Una pregunta, José Luis. Más corto en la pregunta rápido, y en la respuesta. Una pregunta, pero Luis, bueno, José Luis, debo decirte maestro, porque en Kung Fu eres un maestro. Me gustaría que aclararas, porque hay un concepto del Kung Fu, de arte marcial, como una cosa solamente para defender. Y yo quisiera que tú también lo aclararas como una filosofía de vida, que creo que así lo consideras tú también, ¿verdad? Efectivamente, no es que lo considere, es que lo veo de esa forma y debe ser de esa forma. Es un sistema de vida. De hecho, ahora hay unos periódicos que nos están sacando, precisamente esta semana va a salir uno que es Mairena no sé qué, y en él vengo explicando lo que es el Kung Fu para la juventud, lo que es el Kung Fu para nuestra vida y qué significa en nuestra vida el Kung Fu. No es un arte marcial donde, como su propio nombre indica, sea agredir, sino todo lo contrario. Por eso el Kung Fu tiene que ver con la medicina tradicional china, porque el buen maestro se dedica a curar. Y yo no te golpeo para hacerte sangre en la nariz, sino que toco un punto de tu cuerpo donde no te hago daño,
te dejo tranquilito y te digo, por favor, esto no va por ahí, va por este camino. Efectivamente, una pregunta muy bonita, muy importante, y yo soy el primero que amo ese camino, no a la agresividad, siempre al cariño y a la comprensión. Paquito. Una pregunta. ¿La alergia, qué órgano es el que se desequilibra para...? Efectivamente, según los chinos... Y luego, ¿el diente de león es recomendable usarlo en algún tipo de alergia? Vale, vamos a ver. La alergia depende todo del pulmón. Precisamente, el pulmón se expresa pues por la nariz. Y hay alergia a muchos tipos de cosas, como pues el polen, los ácaros, miles y todo se expresa a través del pulmón, y es porque hay una energía negativa en la energía del pulmón, es decir, el pulmón no tiene energía, y verás que ese tipo de personas llega un momento donde pues necesitan de tomar una serie de medicamentos químicos que son los únicos que medio le van curando. Los chinos utilizamos la auriculopuntura, que se expresa en el ápice de la oreja, donde se pone, y utilizamos medios, no tan solo la trastidoide macrocéfala, el diente de león también es muy bueno para eso, pero es una enfermedad que se produce precisamente por una inactividad de la energía del pulmón. El pulmón no está funcionando bien, y eso no significa que esté enfermo, sino que no tiene energía porque no está recibiendo la alimentación en condiciones, porque la piel necesita del corazón, porque el pulmón es el que recibe el plasma, que es a través del pulmón, expulsa o indica al corazón que la sangre va llegando en condiciones según la alimentación, si es buena o es mala. Depende si la persona, pues por ejemplo, tiene una energía que no es buena, entonces lógicamente si te pones, pues va a ser alérgico a los ácaros, va a ser alérgico a cualquier cosa. Los chinos siempre han dicho que el pulmón es el causante de ese tipo de alergia. Por eso siempre pues asfixian, necesitan oxígeno, así que lo inventaron los chinos hace muchos años. Marisol. De la planta, porque hay una... Juan, la planta de Juan, esos dientes de león. Juan, Marisol. Buenas noches, doctor José Luis. José Luis. Bueno, personalmente he probado los efectos positivos de la acupuntura, y usted al principio estuvo hablando sobre la anestesia, sobre la acupuntura con la anestesia. ¿Se utiliza en todo tipo de cirugía, y por qué no se utiliza en los hospitales, y así se puede prevenir los efectos secundarios de la Me ha hecho de la usted anestesia? una pregunta un poco capciosa. Me encanta que me haga esa pregunta. Ojalá yo tuviese la llave para que en esos centros se pudiera hacer. Se tiene conocimiento que se hace en todos los hospitales y en todos los sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, para la odontología sería una maravilla, porque yo a mis alumnos les enseño a hacer anestesia precisamente pues para hacer una endodoncia, para hacer cualquier tipo, para la dentadura, que es lo más fácil que se puede hacer con respecto a ese tipo de cosas, pero que se utiliza y que se puede utilizar, por supuesto, pero la pregunta está en que nosotros, para meter la acupuntura en Occidente, nos ha costado muchísimo sacrificio y muchos improperios de profesionales que no han creído y no creen, sobre todo los que son especialistas. ¿Por qué? Porque están muy equivocados, porque yo puedo nombrarte a decenas y decenas de especialistas de los más grandes que hay en España que han estado con problemas en mi consulta y que hoy están bien. Por tanto, la anestesia acupuntural es necesaria, porque hay muchas personas que necesitan, porque no pueden utilizar un cloroformo, porque no pueden, y entonces hay especialistas que pueden hacer eso. De momento está todo parado porque donde manda patrón, y eso es lo que pasa, que el día que dejen de soltar las químicas, pues funcionaría de forma distinta. A mí me encantaría de que eso funcionase, porque antiguamente, ¿dónde iba a haber en una consulta? Pero si es que es vergonzoso, es que te vas hoy día a cualquier consulta, a cualquier hospital, y tienen allí la acupuntura, y ponen acupuntura a la gente para adelgazar. Por favor, la acupuntura es más seria que todo eso. Es que no hay profesionales. Aquí los profesionales se van a hacer 3 años a Pablo de Olavide y ya son licenciados. A mí me costó 6 años y 8 de especialidad, es decir, que
me parece a mí un poco tomadura de pelo. Es lo mismo que yo vengo aquí y digo que soy médico de traumatología, médico occidental, y no tengo ni un año, una poca vergüenza, o hago 3 años y ya soy traumatólogo, con medicina y con la especialidad. Es decir, el conocimiento viene del estudio científico de una materia. Aquí se podía tener, porque ya hace muchos años se quiso montar la primera universidad o el primer hospital, que nosotros ahora estamos montando en Madrid, la primera universidad donde se va a montar en Madrid, en un sitio de un señor que tenía muchos millones, y se está montando por primera vez la primera facultad de medicina tradicional china en España, cuando ya la tiene Francia, cuando la tiene Holanda, la tiene Alemania, la tiene Inglaterra. Es decir, la acupuntura ha funcionado bien. Podría haber tenido hace 20 y tantos años, 30 años. Pero es que aparte de eso, hay una confusión muy grande con la acupuntura. Vamos a ver, aquí saben acupuntura, medicina tradicional china no. Por tanto, hay que saber que la acupuntura no es medicina tradicional china, es una asignatura más de medicina tradicional china, como puede ser el Anmo, el Tuiná, etcétera, etcétera. Entonces, si no sabemos distinguir eso, ¿cómo vamos a saber de la medicina? ¿Qué conocimiento nos llega? ¿Qué profesionales? Por tanto, es que me veo impotente para poder contestarte como a mí me gustaría decirte, ¿me comprende? Pero está claro que a través de ese método se puede operar a una persona sin... Hombre, de hecho, en 1978 salíamos en Estados Unidos haciendo operaciones a corazón abierto con anestesia acupuntural, y se sigue haciendo. No ha lugar a que la medicina occidental es muy buena. Yo, si tuviera que operarme, a mí no me importaría ponerme en manos de estos cirujanos que son maravillosos, porque en Occidente la medicina está funcionando, ya lo digo, que funciona muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero verás tú que la medicina tradicional china también tiene lo suyo, ¿no? Ha llegado el momento de cortar el programa. Adiós. Bueno, pues muy bien. Ha terminado el tiempo. Para mí ha sido un placer el estar aquí con vosotros, sobre todo contigo. Eres una persona que te he conocido y te admiro. Creo que eres un gran hombre y que gracias a ti pues hay cosas que están llegando al pueblo y que se debería de conocer. Y sobre todo pues la hospitalidad, la amabilidad tuya, tanto tuya como de tu familia y de todo el mundo que está aquí presente, para mí es una satisfacción, un honor y un orgullo. Y la próxima vez que me cite hablamos un poquito del Kung Fu, que tenemos lo más grande en la escuela nuestra de España, de Mairena de la Jaraf. Lo tenemos pendiente, Muchas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es traer personas que puedan comunicar, que puedan decir cosas a los demás, porque todos los demás también están buscando su sitio y están buscando sus ideas. Y entonces nosotros tratamos de darle ese camino y de darle esas ideas a los que están buscando. Y para eso pues traemos personas que vienen aquí sin cobrar ni una peseta, porque aquí nadie cobra absolutamente nada. Yo creí que me iba a dar un talón ahora. Nada. Y ahí tiene, por ejemplo, a Juan Prieto con su videocadena Helve, que lleva 13 años haciendo estas grabaciones sin pedir nada a cambio. Es muy bonito. Es muy bonito. Y decir a nuestros oyentes y nuestros televidentes finalmente que donde mismo han conectado con nosotros, la semana próxima también pueden conectar con nosotros, y hasta entonces nos despedimos.